Estamos para comenzar y damos gracias a Dios una vez más por poder estar frente a su palabra y continuamos con esta serie que hemos titulado El estudio de las instrucciones de Dios, ese conjunto de promesas y de procedimientos que Dios ha dejado en su palabra para que tú y yo podamos eh, conocer su voluntad en forma específica, ¿no? Me quise preguntar hoy, ¿para qué, con qué fin Dios dejó en su palabra, en la Biblia, este conjunto de instrucciones que domingo a domingo vamos estudiando? Y me encontré esta semana, redescubrí de alguna manera a un personaje de la Biblia que lo tenía olvidado, un anciano, viejito, que en sus últimos días pudo ver cumplido ese anhelo, ese deseo esperado por tanto tiempo, de poder ver al Salvador. Y él pudo tener a Jesús en sus brazos cuando era un bebé y en una hermosa poesía que está en Lucas capítulo 1, este hombre escribió lo siguiente: Bendito el Señor Dios, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador para hacer misericordia y acordarse de su santo pacto, del juramento que le hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y dice así: que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Muchísimo contenido en esta frase de este anciano y nos vamos a quedar con este último párrafo y lo marcamos en colores para poder distinguir conceptos importantes para todos los que estamos aquí. Observen. En primer lugar, dice que el Salvador ha venido para librarnos de nuestros enemigos. Y no pienses en un enemigo físico, material, otra persona. Pensemos que nosotros, fundamentalmente, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra condición de pecadores. Somos esclavos de esa condición. Nuestro peor adversario al cual ninguno de nosotros le va a ganar es la muerte. Tenemos una derrota asegurada ante el pecado y ante la muerte. Y precisamente a eso mismo vino Cristo Jesús, a librarnos del poder del enemigo, del pecado y de la muerte. Y es una condición indispensable, queridos, que todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando por las pantallas, podamos experimentar la liberación del peor enemigo que arrasa con la humanidad, el enemigo del pecado y de la muerte. Y una vez liberados a través de esa confianza absoluta que le entregamos a Jesús, una vez liberado de ese enemigo por la muerte y por la resurrección de Jesús, entonces, sin temor, sin temor, sin miedo, sin una mentalidad de miedo, sino al contrario, confiadamente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? Servirle. Ese es el estado natural, es la ocupación natural de aquel que ha sido liberado del enemigo de la muerte y del pecado. Es vivir sin temor para servir a Dios. Esa es debería ser nuestra actividad natural y espontánea. Pero servirle ¿cómo? Lo dice claramente, en santidad y en justicia. No es como a mí me parece, no es como a vos te parece. El servir a Dios tiene que ser en santidad y en justicia. Hemos hablado mucho de esta palabra santidad, que tiene que ver con una forma distintiva o característica de comportarnos que nos hace, haga la redundancia, distintos al resto, ¿no es cierto? A eso nos referimos con santidad. Entonces esa es la forma en la cual tenemos que vivir y servir. ¿Dónde estamos todo el tiempo? ¿Dónde estamos todo el tiempo? Delante de Él, delante de Él. Es fundamental que cada minuto de nuestras vidas seamos conscientes que, aunque nos escondamos de quien nos querramos esconder, en realidad siempre estamos
delante de Él. A veces podrás estar sirviendo en el ámbito de una iglesia o una congregación, a veces estarás en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, pero siempre, siempre, siempre estamos delante de Él. ¿Y cuándo debemos servir a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sonamos, nos dormimos todos, chicos. A ver, no se escucha en el mic. ¿Cuándo? Todos nuestros días. Esa es la proyección, eso es lo que tenés que tener en mente. Si has experimentado esa liberación del poder del peor enemigo, que es la muerte, por haber confiado en Cristo, podés vivir una vida sin temor, confiadamente. ¿Para qué? Para servirle. ¿Cómo? En santidad y en justicia. ¿Dónde? Delante de Él. ¿Cuándo? Siempre, permanentemente, todos nuestros días. En una síntesis de todo esto que venimos hablando en estos últimos meses, hemos usado este gráfico para expresar que en este mundo en que vivimos hay al menos dos tipos de personas. Aquellos que caminan todavía bajo el yugo, el peso, la cadena de la esclavitud, del poder del pecado y de la muerte, y aquellos que inmerecidamente, por un favor gratuito de Dios, hemos podido acercarnos a la cruz del Calvario, tener ese encuentro personal con Cristo, aceptándole como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y en ese acto se agrega la posibilidad de vivir ahora ya distinto del resto de la gente, para marcar una diferencia y ser efectivamente ese pueblo santo del que venimos hablando, pero con el objetivo de ser canales a través de los cuales otras personas también puedan llegar a la experiencia, al conocimiento de Cristo como Salvador. No somos un club de exclusivos que disfrutan de ciertos beneficios, que tienen ciertos privilegios y que el resto se embroma. Somos meramente pecadores perdidos que hemos sido alcanzados y que ahora, por vivir conforme a las instrucciones de Dios, nos diferenciamos, pero simplemente para que el resto vea lo bueno y lo maravilloso que es que el pueblo de Dios pueda cohabitar juntos en armonía. ¿Se acuerdan de ese salmo? Y pensamos que es venir a la reunión y cantar. No, lo bueno y maravilloso es vivir conforme a un pueblo santo para Dios, distinguidos para Dios, que sea bueno y maravilloso para quién, no solo para nosotros, sino para los que nos observan. Ese mundo que camina en oscuridad y que diga, wow, cuán bueno y maravilloso sería ser como esta gente. Ese es el objetivo. Entonces, si tú, si te mirás al espejo y decís, bueno, yo la verdad que dentro de este círculo no estoy, estoy dando vueltas ahí alrededor del círculo, pero no me acerco demasiado. Me gustaría estar ahí, ¿no? Acercarme a la cruz de Cristo, experimentar esto que Román está contando. Bueno, este es el paso, ¿no es cierto? El paso de experimentar la liberación del peor de tus enemigos. Cristo pagó el precio por tu perdón, resucitó al tercer día y entonces, si la muerte ya no es un problema, entonces no hay problemas. Si la muerte ya no es un problema, entonces no hay problemas. ¿Te gustaría experimentar ese perdón, esa liberación del peor de todos tus enemigos, del pecado y de la muerte? Bueno, esta es tu noche. Esta es la gran noche para poder hacerlo. Y fíjate lo que pasa con aquellas personas que simplemente se rinden a los pies de la cruz. ¿No? Ahí está. Fíjate, Dios promete algo, juramenta algo para los suyos.
Y dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con aquellos que vienen a Él, que son atraídos a Él. Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Te das cuenta que venir a Cristo como tu Salvador te libera del peor de los enemigos, pero no te deja, perdón la expresión, como un hijo guacho ahí, a que te críes como puedas, sino que Dios te da esa nueva vida y escribe en tu mente y en tu corazón, ¿qué cosa? Sus leyes, sus leyes. ¿Para qué? Para que ahora, que ya no sos más un esclavo del pecado, te puedas transformar en un servidor de la justicia, en un servidor de la justicia. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Es pasar de muerte a vida y obviamente esto no es algo nuestro, es un regalo, es un don inmerecido de Dios. Así que al final, cuando terminemos este estudio de hoy, vas a tener un momento donde todos vamos a orar como lo hacemos habitualmente, para que si esta invitación que te estoy haciendo ahora a lo hondo en tu corazón, aproveches ese minuto antes de irte de acá para orar a Dios y decirle, bueno, Dios, yo quisiera hacer este camino, pasar de muerte a vida, salir de la esclavitud que me condena del pecado y de la muerte, que me escribas tus leyes en mi corazón y en mi mente y formar parte de ese pueblo santo que dejó de ser esclavo del pecado para ser un siervo de la justicia. Aquellos que ya hemos tomado esa decisión, lo único que nos queda es mostrar la nueva identidad que tenemos andando en santidad y en justicia, en lo que hemos denominado poder distinguirnos a partir de esa promesa que Dios nos hizo, que acabamos de escribir, de describir, y adquirir todas las competencias, todas las habilidades, las destrezas que Dios mismo nos va a ayudar a tener, porque se acuerdan, dijimos que Él las escribió acá, ¿no? En tu mente y en tu corazón, y simplemente llevarlos adelante. En, en nuestro proceso de aprendizaje del año pasado y de podríamos resumir todo lo que tenemos que hacer en dos cosas, ¿sí? Una es continuar caminando en nuestro proyecto Explore, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y que desde Formosa el mundo sea alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que estar ahí en ese asunto. Ese es nuestro proyecto. Acá, acá a la vuelta, acá a la esquina, en cualquier lugar de Argentina, en Latinoamérica y hasta lo último de la tierra, tocando el mundo con el Evangelio desde acá, desde este lugar. Y vaya si ya no lo estamos haciendo. Y en segundo lugar, poder hacer discípulos, ¿sí? ¿Recuerdan? El objetivo no es meramente compartir el Evangelio. El objetivo de fondo es otras personas que caminen igual que yo, siguiendo a Jesús, siendo discípulos de Él. Y para eso, nuevamente, nuestro esquema, poder mostrarnos, diferenciarnos en nuestra conducta para que sea atractivo para esas personas. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien ahí. Me pregunto si alguno de los que vienen escuchando esta serie eh, puedan sentir que las instrucciones de Dios son esto. ¿Sí? Es una mochila, es una carga pesada, es algo que en vez de aligerar nuestra vida parece que nos perturba. ¿Sí? Hemos dicho que no debería ser así, ¿eh? Porque como dijo David, y deberíamos decir nosotros, los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Son más deseables que el oro,
más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Entonces, si eso no está sucediendo en nuestras vidas, es que algo no está funcionando bien. ¿Sí? Entonces, en la próxima lámina trato de hacer un esquema para que podamos reflexionar en eso y que te sirva a vos como a mí, de ver cuáles son los factores internos o externos que pueden llevar a que eh, no te estés deleitando demasiado con las instrucciones de Dios y que hablar de todas estas cosas sea más una mochila pesada que un deleite personal. Y dentro de los factores externos, obviamente, está el sistema en el que vivimos. Lo vimos, eh, hablamos de eso el domingo pasado, ¿no? Es decir, es un sistema que no te favorece, no nos favorece a vivir guardando las instrucciones de Dios. Al contrario, ¿sí? El sistema que la Biblia lo llama el mundo te está pinchando todo el tiempo para que vayas a contramano de las instrucciones de Dios. Y eso va a seguir así, por lo menos por un tiempo, ¿sí? No podemos entrar en una burbuja. Y sobre todo porque también el enemigo, el adversario del creyente, que la Biblia lo llama Satanás, está ahí, dice la Biblia, como un león rugiente buscando a quien devorar. Son factores externos que están y van a seguir estando. A veces nuestros aprendizajes previos, los saberes previos, que a veces son tan importantes para continuar aprendiendo, pero otras veces nuestros saberes previos se transforman en un obstáculo para crecer. Tal vez esto que estamos estudiando o la forma en que lo estamos haciendo no te es beneficioso, no te ayuda, no te sirve. Puede ser, por más de que nos esmeramos en traer el mejor contenido de la mejor manera posible, tal vez eso no sea favorable para ti en este momento, y tal vez haya circunstancias o personas a tu alrededor que no te estén eh, alentando a que hagas esto, ¿sí? A veces uno está cansado o tiene un problema, está pasando por un momento difícil y eso hace que uno baje un poco la guardia. Como sea, tenés que hacer una revisión personal, ¿no? Un chequeo personal. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me sucede que no, que es una mochila en vez de un deleite estar con las cosas del Señor? Y de esa manera poder ver, este, eh, gestionar, ¿no? Alguna solución al respecto, pedirle a Dios. Por supuesto, también nuestros prejuicios, nuestra pereza para estudiar, eh, la resistencia natural al cambio y la lucha carnal que cada uno de nosotros tiene son, entre otras cosas, factores que también nos juegan en contra. ¿Y qué hacer con todo esto? ¿No? ¿Qué conducta tomar? Bueno, chocolate por la noticia, esto no es nuevo. Esto es lo que le ha pasado a los creyentes históricamente. Por eso el escritor de Hebreos lo dice así. Mirá, la carrera sigue, la carrera sigue. Entonces, donde estés y como estés, si sos un hijo o una hija de Dios, despojate del peso, despojate del pecado que te asedia y corramos con paciencia. O sea, no quieras llegar mañana a la meta. Simplemente corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sin afán, sin pausa, pero sin prisa, ¿sí? Poniendo los ojos en Jesús, que es el único a quien debemos mirar para avanzar en esta carrera. Hoy vamos a ver brevemente una, un gran capítulo de las instrucciones de Dios que tiene que ver con la justicia. La justicia, una palabra, ¿no?, que suena todo el tiempo y algo que todos nosotros queremos que haya, ¿no? Entonces vamos a hablar de la justicia, pero en el ámbito en el que hemos hecho la introducción, en el ámbito del círculo del pueblo de Dios, ¿sí? Porque los códigos, los estándares y la forma de experimentar la justicia es muy diferente dentro del pueblo de Dios que fuera del pueblo de Dios, ¿sí? Fuera de la comunidad de creyentes. Entonces vamos a hablar
de lo que nosotros debemos tener en cuenta de la vereda para adentro, ¿sí? Puesto que el mundo que nos rodea, si bien reproduce, imita, copia algunos estándares de la justicia bíblica, tiene otros códigos. Entonces no podemos esperar que la justicia del mundo obre, se maneje con los estándares de Dios. Pero nosotros sí. Entonces, por eso tenemos que aprender acerca de esto. Y la instrucción es clarísima. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Podemos repetir? ¿Todos se animan? La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Eh? Dijimos que las instrucciones de Dios hay promesas y hay procedimientos. ¿Esto qué sería? ¿Una promesa o un procedimiento? Una promesa, dicen por acá. Un procedimiento. ¿Una promesa o un procedimiento? Aritmética o geometría, como decía el chavo. ¿Eh? Son las dos cosas, ¿sí? Son las dos cosas, porque es una instrucción clara de qué es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero al mismo tiempo, Dios te promete y te garantiza que vos vas a poder seguir y perseguir la justicia, porque Él nos capacita para eso, ¿sí? Entonces es un mandamiento y a la vez es una promesa de Dios para ti y para mí. Pero ¿qué es la justicia? Cuando pensamos en justicia bíblica tenemos que pensar en estos dos conceptos como palabras clave para que sepamos qué es lo que tiene que venir a nuestra mente, ¿viste? Como un hipervínculo. Cuando veas la justicia, no te imagines un juez famoso ni el último juicio que hubo, no. Cuando veas en la Biblia la justicia, tenés que pensar en el deber ser, es decir, en lo que debe ser, en lo correcto, en lo que tiene que ser, y en un concepto que está muy relacionado, que es el de la restauración. Observen cómo Dios aplica justicia, como Él cumple la instrucción, ¿sí? En relación a nosotros. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron o pecamos, podríamos decir, ¿no? Y estamos como destituidos de la gloria de Dios. Y entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claro, la situación era un desastre. Dios pensó originalmente, el plan original, una relación íntima con su criatura y nosotros agarramos contramano y terminamos allá, ¿no? En cualquier lado. Entonces Dios tiene que obrar con justicia. Y vos decís, bueno, justicia, castigo, ¿no? El ladrón, justicia, preso. No, eso no es la justicia en el sentido más amplio y más perfecto. La justicia implica restauración y que las cosas sean como tienen que ser. Entonces Dios paga el precio y hace el milagro que ningún humano podía hacer de que nosotros, viles pecadores, podamos experimentar el perdón, una nueva vida, un nuevo nacimiento y una relación con Él totalmente restaurada y como debe ser. ¿Entienden? Entonces, así opera la justicia de Dios. Por eso, en ese aspecto, podríamos decir, como dice en verde arriba, que la justicia es el accionar de Dios ante una sentencia que todos teníamos. Y Él generó la absolución de nuestros pecados, nos mostró su misericordia, o como aparece en Romanos 5.1, la justificación, es decir, la restauración de esa relación con Él. Entonces, aunque todos pecaron, Él operó su justicia absorbiendo en la cruz del Calvario el pago correspondiente y mediante ese pago experimentar la redención. Debía hacerse, era lo que había que hacer y alguien lo hizo. El único que lo podía hacer era Dios y Él pagó el precio. Sin embargo,
Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Pero, como hemos leído, nosotros, una vez que fuimos liberados del pecado, o sea, se cumplió ese aspecto de la justicia de Dios, ahora nosotros nos tenemos que transformar en servidores o siervos de la justicia, servidores o siervos del deber ser, servidores o siervos del deber ser. Entonces, por eso es que debemos seguir la justicia o perseguir la justicia. Como decía el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que me proyecto porque no llegué todavía, no logré el deber ser completo. Entonces Pablo dice, yo no soy perfecto, no lo logré. Entonces voy, ¿a dónde voy? Allá, a perseguir, a buscar la justicia, el hacer lo correcto, el vivir de la forma correcta. Todavía no lo alcancé, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿En qué estaría pensando Pablo cuando escribió esto en Filipenses? O probablemente en un mandamiento que él sabía de memoria. La justicia perseguirás. Allá, adelante, en la carrera, al deber ser, a lo que corresponde, a cómo tienen que ser las cosas. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento donde se ve el circuito completo de cómo actúa o cómo debería actuar la justicia de Dios, liberándonos, y después esa persona liberada, justificada por la obra de Cristo, cómo debería esa persona perseguir el resto de la justicia, transformarse en un siervo de la justicia. Y para eso tenemos que pensar en un delito. ¿Eh? ¿Qué delito le gustaría que analicemos? Asesinato. Ordinario eso. Bueno, vamos a empezar en uno tan común, ¿no? El robo, el hurto. No me pidan definiciones, pero el robo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la justicia en el sentido del deber ser y de la restauración que debería experimentar un ladrón? Ya aclaramos que no es que vaya preso, porque ahí no se restaura nada, por más que lo han intentado, ¿no? Los sistemas carcelarios no restauran. Entonces, tendría más color que lo devuelva, ¿no? Sería un poquito más restaurativo. Fíjense, el que hurtaba, no hurte más, pero no alcanza con eso, sino que trabaje. Bueno, pero puede trabajar para el vicio, no. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ya está entonces. No, falta para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te das cuenta? Lo que es la justicia, de ser un siervo de la justicia, de ser un ladrón a ser un filántropo que ayuda a quienes lo necesitan. Eso es la justicia, eso es la restauración de todas las cosas, y es a eso a lo que tenemos que apuntar, queridos, queridas. Es a ese estándar al cual Dios nos quiere llevar. Y aunque estemos rodeados de un mundo miserable y aunque en nuestra historia personal haya muchas miserias, saber que si Cristo te ha justificado, ha pagado el precio por tu perdón, por tu redención, ha sido comprado por precio y liberado de la esclavitud del pecado, ahora ya estás para ser un siervo de la justicia, caminar cada día procurando el deber ser y la restauración de todas las cosas. Muy rápidamente, porque solo lo voy a enumerar, prometo, y después el que quiera podrá mirar el material, el PDF y analizar los versículos. Vamos a ver algunos aspectos prácticos, que es lo que denominamos como las instrucciones, los patim, acerca de cómo los siervos de la justicia
tienen que servir, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos. Fíjate, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, y responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ¿sí? Entonces, no es lo que hace o lo que dice la mayoría. Un siervo de la justicia tiene que estar comprometido con la verdad, aunque seas minoría. Comprometido con la verdad, aunque seas minoría. La instrucción la lleva un poquito más allá. Leemos de vuelta de arriba y los versículos subsiguientes. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás al litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y ahí dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Pobrecito es pobre, vamos a favorecerlo. No. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Pero ese guacho, ojalá que pierda todo. No. El deber ser es asistirlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Si tiene un derecho, debe ser honrado. El compromiso con la verdad sin distinción de personas. No sé, yo entiendo que el pasaje dice que porque sea pobre no significa que haya que favorecerlo ante una situación, eh, justificar un delito, un error, un agravio porque sea pobre. Es decir, si vos sos pobre y te presto plata y me dijiste que me la ibas a devolver y no me la devolves, yo no puedo decir, pobre Juanjo es pobre y por eso no me devolvió. Porque no estaría comprometido con la verdad y no estaría siendo un siervo de la justicia. Yo debería decirle, Juanjo, te perdono lo que me debes, pero sos un moroso. No cumpliste tu palabra. ¿Qué te pasa que sos un desordenado? ¿Qué pasó que me pediste prestado y me dijiste que no me lo ibas a pagar? ¿Dónde está tu desorden? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Porque si no, no sería restaurativo. Bueno, exacto, exacto. ¿Cómo me lo podés devolver ya que no tenés plata? ¿Qué sabes hacer? Dame una serenata, no sé. No duermo en toda la noche. ¿Entendés? Y interesante esto. Saben que en todas las instrucciones del Antiguo Testamento y en el Nuevo, no hay un sistema de cárcel para el ladrón. No hay. Lo que dice, bueno, robaste, tenés que devolverlo. No tenés para devolverlo, tenés que ir a trabajar. Imagínate la escena, ¿no? Entonces viene Juanjo que me robó, no solo me quedó debiendo, ahora me robó. Entonces él viene quebrantado y me dice, mirá, te robé, te devuelvo, pero hay una instrucción que él tiene que indemnizar, hay un 20% más, ¿no? Por daños y perjuicios. Eso está reglamentado en la Biblia. Me dice, no tengo plata, pero puedo trabajar para vos en tu casa. El chorro. Y yo lo tengo que recibir, ¿sí? Se dan cuenta que eso, en el no pueblo de Dios, en el no pueblo de Dios es posible. Solamente funciona entre personas que han experimentado la liberación de la esclavitud del pecado, han sido eh, liberados de ser siervos del pecado para ser siervos de la justicia. Entonces puedo decir, bueno, está bien, no sé qué te pasó, la desesperación, listo, vení a casa, cortame el pasto, haceme la serenata y quedamos a mano. ¿Está? Pero el que tiene que estar comprometido fundamentalmente soy yo, con la verdad. Hermanos, yo puedo decir que muchas veces he dañado y he traicionado a la verdad por no ofender, por pobrecito, por bueno, no sabe. Y entiendo que
le he generado un perjuicio al servicio de la justicia al cual tengo que servir y a esa persona que sigue creyendo que es un chanta y está bien, porque nadie le dice nada. ¿Entiende? Entonces, el mandamiento de la instrucción es clara, no quiero profundizar todo porque si no nos vamos a pasar mañana. El compromiso con la verdad, aunque sea la minoría, el compromiso con la verdad sin distinción de personas. ¿Sí? Aunque duela, aunque sea complicado, yo tengo que estar comprometido con el deber ser y con lo verdadero. Y recuerden que lo verdadero no es mi punto de vista. Eso también a veces es complejo, ¿no? Hay que hacer un trabajito personal a ver si lo que yo pienso es lo verdadero o es solo mi realidad. Somos siervos de la justicia, no podemos andar así, ¿viste? Revoleando cosas como si nos parece. No, esto es para tomarlo en serio, trabajar en serio en cómo nos miramos nosotros y cómo vemos la conducta de otros de la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque tenemos que estar comprometidos con la verdad, chille quien chille, caiga quien caiga. Insisto, dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de instrucciones para gente que ha sido rescatada y nacida de nuevo. ¿Sí? Eh, Otros versículos que hablan de esto, fíjate, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Sí? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. ¿No? Más claro, échale agua. Este me encanta. Un compromiso con la verdad como testigos. ¿Te pasó una vez que viste un accidente en la calle y rajaste porque sabes que te agarran 3 horas ahí? ¿Sí? Bueno, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Nosotros debemos estar dispuestos y disponibles para testificar como garantes de la justicia. No podemos hacernos el chancho rengo, no podemos mirar para otro lado, no podemos decir, bueno, pobrecito. Probablemente te metas en algún tipo de balurdo si vas a testificar en algo que obviamente viste, no hay que te contaron, obvio, ¿no? Lo viste, lo escuchaste, lo chequeaste, pero es mandatorio. No puedo decir, bueno, no, no me animo. Debemos estar comprometidos como garantes de la justicia y testificar cuando sea necesario en una situación que puede ser de una situación doméstica entre tu hijo y tu mujer hasta algo de la congregación, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante, fíjate, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará, en tus tribus, esto era para el tiempo que estaba el pueblo de Israel organizándose, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. Un aspecto de la justicia es que tienen que existir, ¿qué cosa? Tribunales de justicia, personas que puedan administrar y aplicar el juicio justamente, ¿sí? Que no siempre todos lo pueden hacer. Tenés que tener algunas capacidades en la comunidad de creyentes, tienen que estar esas personas que puedan efectivamente tomar la responsabilidad de investigar, de analizar, de preguntar y de juzgar justamente honrando la verdad. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que estar. Ahora, claro, ya no estamos en esa época, entonces quiero hacer 2 o 3 aclaraciones importantes. En primer lugar, en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, no encontramos una cadena sucesoria de líderes o autoridades. Luego de la vida y obra de Jesucristo y sus 12 apóstoles, no hallamos que haya una herencia
que se va pasando de generación en generación. ¿eh? Y por supuesto tampoco hay cargos vitalicios ni fueros. No hay creyentes que tengan coronita o que a ellos no se le pueda decir nada porque, no sé, el pastor o es el hijo de no sé quién o la hija de no sé cuándo. No existe eso en la justicia de Dios. Ley pareja, todos soldados rasos, aunque efectivamente hace falta establecer tribunales de justicia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente cada cristiano, cada cristiano posee los recursos para poder juzgar sabiamente. Ya bien, cada cristiano posee los recursos de Dios para juzgar sabiamente, a saber, la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Y la guía del Espíritu de Dios, que conforme a la promesa de Jesús, dice que estaría con nosotros para guiarnos a toda verdad, ¿sí? Entonces, esa es una garantía que tenemos de parte de Dios. Pero también es cierto que en situaciones más complejas, el pueblo de Dios, los creyentes, deben hacer una búsqueda hacia adentro, a la familia de la fe, al pueblo de Dios, a la comunidad de creyentes, y buscar allí personas que puedan ayudar a manejar situaciones de mayor complejidad. ¿Sí? Hay varios versículos de la Biblia donde hablan de eso, que los tengo que pasar un poquito por amor al tiempo, pero me quedo con este, ¿no? Los versículos anteriores hablan de diferentes situaciones donde podemos encontrar la sabiduría que viene de lo alto, la guía de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero en esta situación, Pablo le escribe a los corintios que estaban con un balurdo grande ahí, y finalmente esta gente terminó resolviendo el litigio en la justicia ordinaria. Tuvieron que ir a pedirle ahí a, no sé, a Poncio Pilato, perdón el anacronismo, a Poncio Pilato que le arregle los problemas entre dos creyentes. ¿Te das cuenta? Una vergüenza. Entonces, Pablo les dice, para avergonzaros les digo, no hay entre vosotros un sabio, aunque sea uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el otro hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. ¿Te das cuenta? Es una vergüenza que pase esto y lamentablemente pasa mucho. Pasa mucho en parte por ese hermetismo de los creyentes que no se abren, que no buscan ayuda. Y pasa mucho porque no hay líderes, pastores, ancianos en las congregaciones que se pongan los pantalones con humildad, pero con mucha responsabilidad. Y peor si son creyentes que están en congregaciones separadas, o sea, de dos iglesias distintas. ¿Sí? Entonces, no queremos que eso pase acá. Queremos, como dice la Biblia, buscar entre nosotros personas de buen testimonio, buscar entre nosotros personas que sean puestas a prueba primero, buscar entre nosotros personas que puedan tener las competencias del pastor, del que cuida, del, del que mira por el rebaño, del que está ahí metido y que tiene la autoridad moral y el conocimiento bíblico para manejar una situación de conflicto entre dos personas, por ejemplo. ¿Sí? Se puede hacer, se debe hacer y es parte de servir a la justicia, que es lo que nosotros tenemos que hacer. En cuarto lugar, dice la instrucción, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Trabajo, es trabajo, no es así nomás, no es emitir una opinión al aire. Se debe trabajar responsablemente antes de dar una opinión a título de juicio de valor de algo. Tampoco podemos torcer ni forzar los procesos. Debemos cuidar el debido proceso. A veces enfrentamos situaciones desagradables y queremos que ya se solucione. No queremos hablar con nadie, no queremos que nos digan nada, queremos ya sentirnos bien
y que todo lo que nosotros queremos que sea, ya está. ¿Sí? Eso es infantil, caprichoso y aparte es una ilusión imposible, porque hay un debido proceso de las cosas y eso implica hablar una vez, dos veces, tres veces, escuchar. Entonces debemos mantener ese debido proceso y por supuesto no tomar una justicia vengativa con nosotros mismos. Dentro de ese debido proceso está este ejemplo que dejó Jesús, donde lo resumimos de esta manera. Si vos tenés algo contra otro, tenés que ir a hablar con esa persona. Si no arreglaste, tenés que llamar a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no se arregla, tenés que plantearlo a la congregación. Y si no, tenés que pensar que esa persona con la cual no te pudiste poner de acuerdo, que está mostrando evidencias de que es ella la que no quiere, esa persona no es un hijo o una hija de Dios. Entonces, como dice el Señor, tenelo por gentil y publicano, es decir, no gastes más pólvora en chimango, porque hasta que Dios no lo transforme y haga de esa persona una nueva criatura y lo libere el Señor de la esclavitud del pecado, no hay forma de que esa persona obedezca los estándares de la justicia. Tremendo, ¿no? Es el proceso. Y obviamente es un proceso al cual yo pienso en la otra persona y al mismo tiempo estoy mirando al espejo, ¿no es cierto? Entonces, cuidar el debido proceso en esto, queridos, ir de lo privado a lo público y no al revés, de lo privado a lo público. ¿Sí? Gente se lastima, se daña, se quema innecesariamente porque en confianza me contaron algo y yo se lo dije a mi mujer en confianza se lo contó a Sonia y Sonia en confianza se lo contó a... Andá a juntar la pluma de la gallina después, ¿no? ¿Dónde está? De lo privado a lo público, de lo privado a lo público y no al revés, de menor a mayor. ¿Sí? No hagamos un escándalo, no rasgamos la vestidura, vamos despacito, a ver, pará, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Sí? No nos enloquezcamos pensando que es todo un escándalo terrible porque una persona dice o hace algo. ¿Sí? Y de restaurar, que es lo que se busca, si eso no es posible, a reducir el daño colateral. Si pasaste todos los procesos y la persona no ha oído, no ha tomado consejo, no quiere cambiar, no pide perdón, no perdona, tranquilo, déjalo. Hasta que Dios no haga la obra en su vida, no fuerces porque vas a romper y va a ser obra de mano. ¿Se entiende? Muy bien. El último concepto es este, de dos o tres testigos, ¿sí? Está regulado en el Antiguo Testamento y está regulado en el Nuevo Testamento también, ¿sí? Entonces Pablo, que también tuvo ahí una trifulca con la gente de Corintios, le dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, pero esta vez en boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Eh? E incluso con personas de renombre o de jerarquía o de relevancia, como puede ser un anciano, no admitas acusación si no es con dos o tres testigos. Es decir, no es que no se les puede decir nada, pero tiene que estar debidamente fundamentado para que comience el proceso. Y tener dos o tres testigos no es para bajar el martillo de la condena, es para avanzar en el debido proceso. ¿Sí? Cierro con este pasaje. Fíjense qué hermoso este salmo, queridos, para que lo disfruten. Léanlo despacito. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen. Acordate que al final hay un minuto para que puedas orar. Si no has experimentado la salvación de Dios, esta es la noche. Pero fíjate, ¿no? Cómo va personificando estas virtudes que son perfectas en Dios, pero que somos llamados a tener. La misericordia y la verdad se encontraron.
La justicia y la paz se besaron. Servir a la justicia para que haya un encuentro amoroso con la paz. Eso es a lo que tenemos que apuntar. La justicia mirará desde los cielos y el Señor también dará el bien. Y nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra comunidad aquí, tu casa, dará su fruto. La justicia irá delante de él, del Señor, y sus pasos nos pondrá por camino. No hay por dónde perderse, queridos. Tenemos que seguir los pasos justos, el deber ser del Señor, aprender, entender y obedecer sus instrucciones y ese diseño santo que Dios ha hecho para nosotros. Vamos a orar. Y este momento especial para ti, si has entendido que todavía eres un esclavo del pecado y de la muerte, Cristo pagó el precio por tus pecados, resucitó al tercer día, soltó los dolores de la muerte y tiene la victoria para ofrecértela a ti. La justicia de Dios obró la restauración para que vos esta noche le puedas pedir a Jesús que te limpie, que te perdone, que sea tu salvador personal. Decíselo ahí con tus palabras, corazón. Dios, esta noche quiero experimentar tu perdón, tu restauración, tu justicia y ser liberado de la esclavitud del pecado que me atormenta. Confieso a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Al resto de los que hemos hecho este paso en algún momento de nuestras vidas. Queridos, queridas, estamos para caminar siguiendo los pasos de la justicia del juez justo, del compromiso, con su verdad, testigos garantes de su justicia, buscando el debido proceso, comprometidos con el justo juicio entre su pueblo y para su pueblo. Señor, gracias por esta noche, lo que hemos experimentado, aprendido. Confiamos en que trabajarás en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Oramos por esta semana que comienza, las clases para los chicos, las familias, y toda la actividad laboral que están pasando por pruebas, por enfermedad, por adversidades de todo tipo, Señor. Que cada uno de nosotros pueda encontrar en ti el descanso y el sosiego. Oramos nuevamente por Belén y Samuel. Oramos para que te glorifiques en su matrimonio, Señor, y que ellos puedan ser el testimonio viviente de tu amor perfecto, de un amor que no es detenido. Dice a los hermanos que han venido de lejos a su casamiento y que todos podamos volver a casa en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.